Vamos a cambiar completamente de tema. El Ministerio de Salud reportó hoy 8 fallecidos por COVID, 3.627 contagios en las últimas 24 horas, mientras que los casos activos ya superan los 26.000. Expertos ya hablan de una quinta ola, mientras que autoridades hacen un llamado a vacunarse, pues 2,2 millones de personas aún no cuentan con su cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo. Para hablar del tema y otros de la contingencia, nos acompaña el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, integrante del Consejo Asesor en Vacunas. Doctor O'Ryan, un gusto tenerlo acá, verlo en persona. ¿Cuántas veces conversamos los últimos 2 años? Decenas, primera vez en persona. Andrés, un gusto estar acá en persona, listo para conversar de los temas de COVID. Doctor, a ver, momento que estamos viviendo del virus, ¿se puede hablar ya de una quinta ola? A ver, se triplica los casos activos, nivel más alto en prácticamente 3 semanas. Creo que es importante decir, Andrés, que este es un incremento esperado. Eso es lo primero, no nos llama la atención, ha ocurrido lo mismo los últimos 2 años. Este virus sube en mayo, además ha tenido estos picos de verano, ¿no? Sí. Que fueron En potencialmente fuertes, que fue brutal en este febrero por Omicron. Pero lo que era esperado ahora era este incremento en mayo, que debería ocurrir hasta la segunda semana de junio, y si se comporta como se ha comportado en los últimos 2 años, ahí comenzar a caer. De tal manera que no nos sorprende, tenemos alrededor de 1.000 casos menos de lo que teníamos a la misma fecha el año pasado, que no era Omicron, era Delta. Hay cierto grado de incertidumbre todavía, porque no sabemos cómo se va a comportar Omicron ahora en las 3-4 semanas que vienen, pero como se están dando las cosas, es el incremento esperado de mayo, que debería llegar a un pico alrededor de la segunda semana de junio. La cantidad es difícil decir, se van a hacer 10.000, 12.000, 15.000, yo no esperaría mucho más. Pero lo que tuvimos en febrero, esos 38.000, no. Eso no se debería repetir, no se debería repetir. O sea, ¿usted cree que 15.000 podría ser el techo? Todo es obviamente reproyectable, pero dado las condiciones que están ahora. Sí, tirar cifras, yo siempre he dicho, uno se la juega y después puede caerse y está bien. Pero la verdad es que como se está dando la curva con el incremento de 30% más o menos semanal, uno puede esperar que lleguemos a algún lugar entre 10 a 15.000 casos. No deberíamos llegar a los 40.000 que tuvimos en el verano, que se debió a esta explosión de Omicron que infectó a mucha gente, probablemente no buena parte, pero parte importante de la población, lo cual hace que la suma de esa infección, más las infecciones previas, más la vacunación, haga que buena parte de la población está inmune, con un cierto grado de inmunidad por lo menos contra COVID, y eso va a limitar el número de infecciones, pero especialmente, Andrés, especialmente los casos graves. Doctor O'Ryan, a ver, la comunicación de riesgo ha sido tema importante durante las últimas semanas, se le ha criticado el gobierno. Han vuelto, por ejemplo, los balances telemáticos a la televisión, lo vimos hoy día, la semana pasada. También la mascarilla todavía sigue siendo opcional. ¿Cómo ve usted la comunicación de riesgo? Es un tema que se ha apuntado harto al gobierno respecto a las medidas que se han tomado últimamente. Sí, bueno, esto siempre es complejo. Yo de alguna manera empatizo con las autoridades, sea del gobierno que sea, que tratan de hacer su trabajo, digamos, y reciben las críticas por obrar o no obrar. Pero yo diría que el mensaje fundamental para la población es, y yo creo que se está haciendo, cual más, cual menos, es que hay que mantenerse activo y cuidándose razonablemente. Muy importante la vacunación, especialmente la dosis refuerzo, la tercera dosis, y muy bienvenida además una cuarta dosis, pero la primera dosis refuerzo, si alguien no la recibió, eso es un pecado grave. Hay que recibirla lo más prontamente posible, avanzar hacia la cuarta dosis. Yo creo que ese mensaje se está dando, cual más, cual menos, volver a enfatizarlo, y eso es lo que nos va a prevenir de tener lo más importante que hay que prevenir, que son los cuadros graves, las muertes y las personas en unidades de cuidado intensivo, que queremos prevenir a toda costa durante las semanas que vienen. Doctor, lo habíamos dicho en el enunciado, 2,2 millones de personas que no se han vacunado con la cuarta dosis, debiendo estar vacunadas. ¿Cómo se va a buscar justamente a esas personas? Lo hemos conversado con las otras dosis, sobre todo con la primera, que todavía hay gente que no recibe ni siquiera una vacuna en nuestro país. Pero, ¿qué se hace en el caso de esas 2,2 millones de personas? ¿Tiene alguna consideración o quizás muchas personas pensaron que esto ya había pasado, que con el tema de la mascarilla u otro, esto ya definitivamente ya era una pandemia del pasado? Bueno, yo creo que es entendible que la población va viendo que hay un cambio en la pandemia. Ya no es la situación igual que vivimos todo el primer año, ¿no? Que era una angustia para todos los casos fallecidos que estamos viendo día a día dentro de la misma familia. El segundo año,
persistió pero con menor intensidad. Y ahora estamos viendo casos, hay circulación, pero la severidad es menor. Eso es una realidad. Entonces la persona dice, pucha, ya me coloqué 3 dosis de vacuna, una cuarta. No tiene ese mismo contexto de urgencia. Ahora, el mensaje es que esas dosis de refuerzo van a seguir ayudando al control de la pandemia. Ahora, creo que la medida acertada para lograr la vacunación, y se vio muy claro, es exigir el pase de movilidad, que eso es lo que produjo un incremento muy, muy significativo. Ese es el gallito al final importante a tomar en consideración y que se exija ese pase, porque claro, tener el pase de movilidad no sacamos nada si es que no se exige, si es que realmente no se hace cumplir, pero sigue siendo ahí la principal maniobra, juego de cintura que puede tener el gobierno. Yo creo que una buena estrategia, se ha discutido mucho en esto sobre la obligatoriedad de la vacunación, ¿no? Y hemos dicho que son vacunas de emergencia. Son vacunas de emergencia, pero a nadie se le puede poner una pistola al pecho para ir a colocarse una inyección, pero lo que más se acerca, entre comillas, a la obligatoriedad es decirle a la persona que si usted no se vacuna no va a recibir un pase de movilidad que le da la posibilidad de acceder a varias, ¿no es cierto?, acciones o instancias que sin él no va a poder. Y eso claramente ha tenido un resultado importante. Doctor, en esta cuarta dosis, por lo menos, esto es una percepción, ¿eh? Muchos sostienen, yo tuve la Moderna, no me pasó nada, afortunadamente toco madera, pero muchos han señalado que incluso han sentido peor que con COVID. ¿Por qué Moderna? En la percepción, quizás en otras vacunas ha sido lo mismo, pero no tiene la sensación de que a muchas personas le ha pegado mucho más fuerte esta cuarta vacuna. O sea, la Moderna, la primera Moderna. Claro, bueno, primero decir que están los estudios, que claramente los ensayos clínicos que evalúan la reactogenicidad de la vacuna. Y las vacunas mRNA, tanto Moderna como Pfizer, tienen una reactogenicidad que no es menor en cuanto a decaimiento, dolores musculares, dolores de cabeza, fiebre, que es como un mini COVID, ¿no? Ahora, si eso es mayor o no después de haber recibido vacunas anteriores, porque todo lo que estamos recibiendo Moderna, hemos recibido 2 o 3 vacunas anteriores. También que el sistema inmune ya había estado activado con las vacunas previas y esta dosis de refuerzo produce una activación que puede producir estos síntomas que las personas han sentido. Ahora, los estudios sugieren que no es significativamente mayor que las otras vacunas mRNA, que son más reactogénicas que la vacuna a vector viral, la AstraZeneca, y que esas son más reactogénicas que la vacuna inactivada, que es la que recibe buena parte de la población, que es la vacuna Sinovac, que es la menos reactogénica de todo, la que produce menos reacciones. La que me miraron en huevo también al principio, que era China, que ABC, y al final es la que menos, por lo menos, ha golpeado menos. Bueno, golpea menos en cuanto a reacción adversa, tiene una menor respuesta inmune, es menos potente, pero cumplió un rol muy importante en el primer año para ayudar a contener los casos graves de esta pandemia. Doctor, la decisión también que comienza a regir a partir del próximo 1 de junio de esta necesidad de tener el 80% de los estudiantes vacunados dentro de una sala para que los aforos de alguna forma, entre comillas, no corran. Eso va a ocurrir a partir solamente de séptimo para arriba a partir del 1 de junio. ¿Es importante sobre todo para la población menor para incentivar a los padres también a vacunar a los niños? Es toda medida que ayude a ir incentivando y vacunando a nuestra población, a medida que tenemos vacunas que están claramente demostradas que son seguras, va a ir ayudando a controlar mejor la pandemia. Y en este sentido, los niños, que siempre fue un ámbito donde la pandemia se veía que no afectaba tanto, hemos ido aprendiendo con el tiempo que los niños se infectan, se pueden infectar a tasas similares que los adultos, tienden a tener, eso sí, para tranquilidad a los papás, tienden a tener casos en general poco graves, lo cual no significa que no hayan habido algunos pocos casos graves, especialmente si el niño tenía algún factor de riesgo. Así es que el incrementar la vacunación en los diferentes grupos etarios para aumentar la protección de la población global es una medida que hay que avanzar, y en este sentido que Chile sea uno de los pioneros en el mundo que está vacunando niños de 3 años para arriba, es una buena noticia y la población debería tomarla así y avanzar a vacunar a sus niños. Pero en ese rango etario, por ejemplo, de 3 a 5 años, todavía es un 60% el nivel de vacunación. Quizás los papás todavía desconfían que a los hijos, a las niñas, niños, les pueda pasar algo con la vacuna o sencillamente un tema de tiempo. ¿Cómo lo está viendo usted? Yo diría que es un tema de percepción de riesgo. ¿Ya? Nosotros mismos hemos dicho, yo acabo de decir que los niños, ¿no es cierto?, no tienden a dar cuadros tan graves. Y eso es una realidad, hay que informar. Con mi brazo que el de mi hijo muchas veces los papás. Exactamente. Ahora, habiendo dicho eso, los
la cultura de los papás chilenos en general es muy pro vacuna de los niños. De hecho, si vemos la vacunación de los niños con las vacunas habituales, es arriba del 90%. De tal manera que hay que aumentar e incrementar un poco este mensaje a los papás que la vacuna es segura, archisegura, y miles de millones de personas ya a esta altura que han recibido vacunas, así que es brutal el número. Los efectos adversos son muy, muy bajos, no es que no existan, pero son muy, muy bajos. Los severos prácticamente no existen. Y dar esa confianza a los papás para que avancen, porque vacunando a sus niños ayudamos a controlar mejor esta pandemia y a salir más rápido, ya llevamos 3 años, pero ayuda a avanzar al control más rápido de este virus. Doctor, y también usted bien lo sabe también como pediatra de que estamos viendo también que se adelantan otros virus, la influenza está llegando, la semana pasada se entregaron las cifras que las internaciones en UCI de menores con influenza o personas con influenza, 112% ha crecido, sí. El virus sincicial también está entrando con fuerza. ¿Cómo ve este verano? Ya con la población, la mayoría, ya con las libertades muy distintas este invierno, sí, muy distinto, sí. Respecto, ya uno ya como que después de 2 años de pandemia perdiendo las estaciones. Se van mezclando además, claro, invierno y verano. Sí. Pero volviendo a lo que yo le quería preguntar, el año pasado, claro, tuvimos un invierno en que todavía muchos niños estaban guardados, la gran mayoría, tuvimos el último gran brote hace un año. ¿Cómo está viendo este invierno? Bueno, esta pandemia ha trastocado todo, incluyendo la epidemiología habitual de la infección y especialmente los virus respiratorios que desaparecieron prácticamente durante los últimos 2 años, durante el típico periodo invernal. Esos incrementos característicos de han cambiado las estacionalidades de los mismos virus. Llegan antes, llegan después. Eso es lo segundo que pasó. Desaparecieron inicialmente, no tuvimos los picos, eso no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Por lo menos desde que tenemos registro de que habían pasado 2 inviernos en que no había virus respiratorios, porque no estaban los niños, porque estaban todos aislados en sus casas. Estos virus se transmiten generalmente de un niño a otro, de repente los adultos, pero especialmente entre los niños. En la medida que los niños empezaron a volver a aglomerarse, primero empezaron a ocurrir las infecciones en periodo no típicamente invernal, sino que en primavera y en verano. Porque si bien las temperaturas bajas ayudan a que estos virus se mantengan, ¿no es cierto?, la gente se junte, como volvieron en masa nuestros niños en periodo de primavera y verano, donde todavía hay algo de virus, poco, pero sí. Y ahí vuelven los bichos. Y vuelven los bichos. Además, como todos estos niños no tenían infecciones previas, no había lo que se llama inmunidad poblacional previa. Pero todos los más chiquititos. Los más chicos. Y esto toda su vida. Produjo estos cambios epidemiológicos brutales, que tuvimos estos casos severos, algunos severos, ¿no es cierto?, estábamos conversando, en primavera-verano. Y ahora lo que empezamos a ver es este incremento en este invierno, que vamos a ver cómo se comporta en la medida que ya tuvimos estos casos en primavera-verano, que algo de inmunidad producen, que no era habitual, y vamos a ver si eso influye en cómo va a ser la magnitud de este VRS, ¿no es cierto?, virus sinciciales, influenza, ahora en mayo, en junio y en julio. Ahora, lo importante aquí es señalar es que si bien todos estos virus pueden afectar a niños, en cuanto a cuadros graves, que son los que ocupan las UCI, VRS e influenza fundamentalmente en niños menores de 5 años, menores de 2 años. En cambio, COVID produce cuadros graves fundamentalmente en el adulto mayor, ¿no es cierto?, o en el adulto y no vacunado. De tal manera que uno no espera ver una superposición de infecciones por COVID y VRS e influenza en población pediátrica. De tal manera que los 2 virus. Que son 3 virus, digamos, que van a estar co-circulando y infectando. ¿Podría darse ese caso que un niño pueda tener COVID y pueda tener sincicial? Eso también, eso es otra situación que se llama coinfección. ¿Sí? Y yo diría que puede ocurrir y está reportado. Ahora, no necesariamente tener la infección simultánea con 2 virus hace que el cuadro sea más grave, porque el sistema inmune en ese sentido es muy sabio. Cuando uno tiene una infección por un virus, libera un conjunto de sustancias que van a proteger la célula incluso contra la infección de otro virus que esté circulando al mismo tiempo. Doctor, ¿usted ve posible, está en discusión todavía, una 5ª dosis? Yo lo que he tratado de decir, y vuelvo a reiterar, ojalá logremos generar la evidencia, ¿no? Y ahí desde la academia logramos generar evidencia muy sólida para mostrar la necesidad de 3ª dosis, que fue publicado en revistas internacionales relevantes, mostrando la caída de la inmunidad después de la 2ª dosis. La 4ª dosis no tenemos tanta evidencia, pero estamos extrapolando todavía de lo que ocurre de esos estudios, sugiriendo empíricamente que baja la inmunidad.
Ojalá hagamos vigilancia de anticuerpos para poder darle un mayor sustento a ver si requerimos o no realmente una quinta dosis. Yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo y es el mensaje y el llamado a la autoridad. Hagamos esos estudios, los podemos hacer. Doctor Ryan, también durante los últimos días a nivel mundial la preocupación se ha situado respecto a la famosa viruela del mono. Quizás en otro contexto, sin COVID, no habría tanta alarma, pero hoy día toda la población mundial está mucho más atenta a este tipo de informaciones. ¿Cómo está viendo la situación? Se conoció un caso en Argentina, en Perú están tomando medidas, en Europa ya van casi 100 casos reportados por la OMS. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que lo ha puesto muy bien, Andrés, que la pandemia y la conciencia en torno a la pandemia ha creado una conciencia de la población sobre la enfermedad infecciosa. Y también psicosis. Sí. Que para nosotros los infectólogos es que bueno, que nuestra población esté tomando conciencia y esté conociendo lo que son las infecciones, lo que es una PCR, que nadie tenía idea antes, o los diagnósticos, o las vacunas. Muy bien. Lo importante es ir educando apropiadamente sobre esos temas. Y ha creado también la palabra en inglés es awareness, este sentido de conciencia de la enfermedad infecciosa y su riesgo. Y todas estas enfermedades que aparecen llaman la atención. Tuvimos la hepatitis viral, ¿no es cierto? Recién 150 casos, que llama la atención, que ocurre en varios lugares. Y en niños. Y en niños, y que ya más o menos se ve que la mitad de los casos debido a un adenovirus probablemente ha ocurrido durante esta época por razones no muy claras. Y surge también esto del virus de la viruela del mono, que no es para nada nuevo, lo conocemos por muchísimo tiempo. La viruela que más nos preocupaba no era la viruela del mono, era la viruela humana, que se erradicó de la faz de la Tierra hace más de 40 años gracias a las vacunas. La única infección que se ha logrado erradicar, hacer desaparecer gracias a la vacunación. Se vacunó hasta los 70 más o menos, ¿no? Hasta alrededor de los 70 y tantos, 78 creo. Exacto. Entonces, y esa viruela protegía contra la otra viruela, incluso la persona que tenían viruela del mono. ¿Qué es lo que ocurre con esta viruela del mono? Es un virus propio del mono y algunos roedores, en donde el contagio a ser humano requiere contacto muy cercano. A diferencia del COVID, completamente diferente, que va hasta la vía respiratoria. Y eso para ponerlo en contexto. Esto requiere un contacto muy cercano, piel a piel, mucosa a mucosa. Y de ahí que los casos fundamentales que ocurren ahora son en hombres que tienen sexo con hombres, que existe mucho de acuerdo a los números que se van conociendo ahora. De los números que estamos conociendo ahora. Entonces, esto no es nuevo. Lo que llama la atención es que hayan ocurrido estos casos en varios lugares diferentes, porque normalmente lo que ocurre aquí son brotes pequeños de un caso originario, ¿no es cierto? Y se va transmitiendo en ese grupo por contacto cercano y se produce un brote pequeño. Lo que llama la atención acá es que el brote no es muy grande. Ojo, no hay más de 100 casos reportados. ¿Es más fácil de cotejar un virus como este que respecto al, por ejemplo, de encerrarlo, entre comillas, respecto al COVID? Exactamente, mucho más fácil, porque para transmitirlo persona a persona requiere un contacto mucho más cercano. Entonces basta con identificar rápidamente a las personas que además son muy sintomáticas, porque aparecen las lesiones típicas como una varicela grave. Claro, una peste cristal. Una peste cristal, y esos son las personas que transmiten fundamentalmente. Entonces se pueden identificar, aislar y ver cuáles han sido sus contactos para rápidamente contactarlo y limitarlo. Ahora, lo que ha llamado la atención es por qué esto ha ocurrido en varios lugares diferentes, varios países, al mismo tiempo. Y eso no está la respuesta aún muy clara, pero habiendo dicho eso, sigue siendo, para tranquilidad de quienes están escuchando, un brote que no tiene nada que ver con COVID. Si una persona va a viajar, por ejemplo, a Europa o a Argentina, que se ocurrió el primer caso, ¿debiera pensarlo 2 veces? No va para tanto. Para nada. No tiene absolutamente nada que ver. El tipo de contacto aquí requiere un contacto muy estrecho. No hay ninguna posibilidad de pegarse este virus por vía aérea o por transporte. Es un contexto completamente diferente a lo que ocurre con COVID. Doctor O'Ryan, le agradecemos este contacto, esta conversación aquí con Canal 24 Horas. Un gusto estar de vuelta aquí presencialmente. Y presencialmente. Gracias, doctor. Vamos a la pausa en Noticias 24.